nuestros familiares, a nuestros vecinos. Tenemos aquí unos folletitos, no sé si haya que les podamos repartir al final un montoncito para que regalen folletitos, ¿verdad? Yo, a ver, bueno, al ratito, ya me los acabamos, los traemos unos en el carro, pero siempre traemos en la bolsa, ¿no? Siempre procuramos traer folletos en la bolsa y les damos a la gente. Cuando compramos en la tienda, en la carnicería, en la verdulería, en las tortillas, cuando alguien viene a tocar ahí en el carro a pedir algo, les decimos: ten un pase al cielo. Les regalamos un folletito, un pase al cielo, ¿verdad? Y ahí trae la explicación de cómo poder entregar su vida a Jesucristo. Entonces, que este año Dios nos use, hermanos, para hablarle de Cristo a la gente. No desaprovechemos oportunidades. Estamos yendo a visitar casa por casa un día a la semana. Luego les avisamos para que nos acompañen. Casa por casa, y repartimos esos folletitos. Pero no tenemos que esperarnos hasta que llegue ese día para hablarle de Cristo a la gente. Vamos a hablarle de Cristo a todo el que se nos atraviese, ¿no? Ten un paso para el cielo. Ayer, antier parece, pasé aquí por la calle, y de repente se escuchó el ruido, y un carro corriendo. Salió corriendo el carro. Y dije: ¿qué pasó? Me volteé a ver, y un señor tirado en la calle, una persona tirada en la calle, ¿no? Entonces, la vida se va en segundos, y posiblemente esa persona que se nos atravesó fue su última oportunidad de que alguien le hablara de Cristo. Esperamos que alguien le haya hablado de Cristo, pero tenemos esa responsabilidad y ese deber de hablarle de Cristo a la gente, ¿verdad? A que se nos atraviese, si podemos, ¿verdad? Hay un hermano que se llamaba Juan Miranda, ¿cuántos lo conocieron? Estuvo aquí con nosotros. Juan Miranda, un artista del cine mexicano, hizo muchas películas, y él era un hombre que cualquier persona que se le atravesaba le hablaba de Cristo. Era un Juan. ¿Ah? Cualquier persona que se le atravesaba le hablaba de Cristo. A este hombre lo corrieron del cine mexicano, de la Asociación de Artistas, de Actores, lo corrieron, porque les hablaba de Cristo a todos. Cuando él entregó su vida a Jesucristo, era un hombre que no creía en Jesucristo, era un hombre que le dio cáncer, pero alguien le fue a hablar de Cristo, estando él en un bar donde cantaba. Como artista era cantante también él, aparte de ser actor era cantante. Y alguien le fue a hablar de Cristo en un bar. Ahí le habló de Jesucristo. Él entregó su vida a Jesucristo, su vida cambió, y él se puso a hablarle de Cristo a todos los que se le atravesaron, a todos los artistas. Era como una Yuri, o mejor que Yuri. Bueno, pues solamente Dios es el que dice quién es mejor o quién no. Pero él le hablaba de Cristo a todos, a tal grado que lo corrieron. Ya el cine mexicano ya no lo quiso, ya no lo quisieron. Y él se puso a predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el Señor nos permitió tenerlo aquí varias veces. Este hombre ya falleció, ya partió con el Señor, pero fue tremendo, ¿verdad? Cualquier persona que se le atravesaba, yo doy testimonio de eso, le hablaba de Cristo. Cualquiera que se le atravesaba. O sea, él tenía un amor porque la gente conociera de Jesucristo. El mejor regalo que le podemos dar a Dios. ¿Cuánto recibe un regalo de Navidad? Un regalito, ¿eh? Aunque sea Kleenex para llorar, para secarse las lágrimas, ¿no? Todos recibimos un regalito. ¿Y quién fue el festejado?
quién era el festejado? Cristo. Supuestamente. El festejado es Cristo, el del cumpleaños es Jesucristo. ¿Y qué le regalamos a Jesucristo? Bueno, ¿qué quiere Jesucristo que le regalemos? Nuestro corazón, primero, y almas para Él, nuestra obediencia. A ver, que le regalemos almas para Él, que más gente se convierte. Bueno, dice la Biblia, verso 8, Juan el Bautista, que fue un hombre tremendo, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Él no era la luz, pero vino para que diese testimonio de la luz. Y dice el verso 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Otro nombre que se le da a Jesucristo, ¿cuál es? La luz verdadera. ¿Por qué dice que es la luz verdadera? Porque hay luces falsas. Hay luces falsas. Dice un dicho, no dice la Biblia. No todo lo que brilla es oro. Te van a decir, como el pastor dijo que dice la Biblia. No todo lo que brilla es oro. Hay luces falsas. ¿Ya? Hay falsos profetas. Hay falsos cristos. Hay gente que ya está diciendo que es Cristo. Hay falsos cristos. Pero Cristo era y es la luz verdadera. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Y dice al final del verso 9, y venía a este mundo. Estamos festejando, ¿verdad?, el día de hoy, lo que se cree, el nacimiento de Jesucristo. Aunque no se sabe exactamente la fecha, lo importante es que nació. Eso es lo importante. Unos dicen que nació en marzo, otros dicen que nació en septiembre, octubre. ¿Ah? Hay diferentes corrientes de interpretación. En el cristianismo se maneja que el 24 de diciembre. La Biblia no dice exactamente qué día nació, pero lo importante es que nació. Lo importante es que ya nació. Y más importante es que nazca en nuestros corazones. Que Él venga a nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Y no nada más nazca, que viva y que reine. Dejarlo que crezca, ¿no? Tenemos un Facebook allí y una persona, tengo pues contactos con diferentes clases de personas de diferentes religiones, ¿verdad? Y hay una persona romana y pone una imagen del niño Dios, ¿verdad? Y dice, ya estamos festejando al niño Dios, al niño Dios, ¿verdad? Pero pues Cristo ya sí nació desde bebito en el vientre de María, ¿verdad? Sí nació desde chiquitito, pero ya creció, ya está grande, ¿verdad? Jesucristo ya está grande. Entonces es importante que Cristo nazca en nuestro corazón y crezca, que no lo dejemos ahí todavía bebito, que no lo tengamos todavía bebito a Jesucristo, sino que crezca en nosotros, que Jesucristo vaya creciendo más en nosotros y nosotros nos vayamos haciendo más chiquitos. ¿Ah? Que nosotros nos vayamos desapareciendo, que Jesucristo crezca en nosotros y Él crezca más y nosotros nos hagamos más chiquitos. ¿Ya? Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es tremendo, ¿no? Que vayamos creciendo en Jesucristo. Venía a este mundo, Jesucristo venía a este mundo y vino a este mundo. Vino a este mundo. Dice el verso 10, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Jesucristo vino a este mundo, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no le conoció. Qué triste la historia, ¿va? Que mucha gente sigue rechazando a Jesucristo, no le sigue dando importancia a Jesucristo.
Dile a la persona que está a tu lado, qué bueno que estás aquí. Qué bueno que vinieron, ¿verdad? Qué bueno que vinieron, porque mucha gente, mucho Navidad y quién sabe qué, y Jesucristo, bien, gracias. ¿verdad? Y Jesucristo, bien, gracias, pero qué bueno que vinieron. Aquella luz verdadera que venía, aquella, dice la Biblia, verso 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y lo que dice el verso 11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Qué terrible, ¿va? Dice la Biblia que vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Jesucristo, su mamá era judía, su mamá humana, de su naturaleza humana, era judía. Su papá, que fue su papá adoptivo, José, era judío, ¿verdad? Jesucristo nació judío. Dice la palabra de Dios que la salvación viene de los judíos. Jesucristo era judío. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, Él vino a los judíos. Él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibió. Su pueblo no lo recibió. ¿Verdad? Y Dios lo permitió. Dios lo permitió que no lo recibieran para que la salvación pasara a todas las naciones. Si el pueblo de Israel no hubiera recibido, nada más hubiera habido salvación para ellos. Pero Dios permitió que viniera una ceguera sobre ellos, que viniera una ceguera espiritual y que no pudieran ver que Él era el enviado de Dios, que Él era el mismo Dios. Le damos gracias a Dios que Dios ya está quitando esa ceguera. Y mucha gente del pueblo de Israel está entregando sus vidas a Jesucristo. Le está reconociendo como el Mesías, como el Salvador. Pero aún todavía mucha gente cegada todavía, ¿no? Pero gracias a Dios que mucha gente lo rechazó, pero hay mucha gente que ya lo está recibiendo. Y dice la palabra de Dios, el título de este mensaje, ¿verdad? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y el título de este mensaje, mas a todos, vamos a leer, a todos los que le recibieron. ¿Cuántos? A todos, no importa de qué denominación sea, de qué religión, de qué nacionalidad, de qué color, ¿verdad? De qué posición económica, de qué grado intelectual, no importa si es hombre o mujer, a todos, dice la Biblia, a toda aquella persona que recibe a Cristo, a todos los que lo reciben, a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿verdad? Qué bonito, este es el lado bonito. Hubo gente que rechazó a Jesucristo, pero hay gente que lo ha recibido como su Dios, como el Señor, como el Salvador. ¿verdad? Todo aquel que lo recibe viene a formar parte de la familia de Dios. Viene a ser hecho hijo de Dios, un hijo de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ¿eres un hijo de Dios, una hija de Dios? ¿Sí? ¿Eres un hijo de Dios, una hija de Dios? Gloria a Dios. Dios es nuestro Padre. Amén. Dios es nuestro Padre. Si creemos en Jesucristo, si lo recibimos, creemos en Él, Dios es nuestro Padre. Y dice un hermano que viaja mucho en el mundo, es un predicador, y lo invitan a ir a predicar a diferentes países, y como viaja mucho, ya le dan los boletos bien baratos en el avión y lo ponen en los asientos principales. ¿Cómo se llama esa? El VIP. Los ponen en los asientos principales, donde van ricos,
donde van los ricos, las personas con mucho poder, ¿verdad? Y dice que se sentó el hermano con una persona y le iba presumiendo, esta persona le iba presumiendo. Le decía, ¿sabes de tal fábrica? Y le decía el hermano, sí, ¿has escuchado de tal fábrica, de tal compañía? Sí, pues mi papá es el dueño. Le decía esta persona, decía el hermano, pues mi papá es el dueño. ¿Ya has escuchado de esta marca de carros? Sí. La persona decía, pues mi papá es el dueño. Ah, sí. Y le dice el hermano, ¿y tú has escuchado de tal continente? ¿Te has escuchado del continente americano? Sí. Pues mi papá es el dueño. ¿Has escuchado del Océano Pacífico? Sí. Pues mi papá es el dueño. Le dice el tío ahí con su lado, me estás cotorreando, dice. No te estoy cotorreando, le dice el hermano. Te apuesto a que tú no me puedes demostrar que tu papá es el dueño de eso que dices. Pero yo sí te puedo demostrar que mi papá es el dueño de lo que te estoy diciendo. Yo sí tengo aquí las escrituras de que mi papá es el dueño de lo que te estoy diciendo. Somos hijos de Dios. Amén. Del mero mero. Amén. Somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Y ya el hermano le testificó a este hombre, ¿no? Dijo, no, pues ya me la mataste. Ya me la mataste. Somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos del Rey. Qué gran bendición. Qué gran privilegio. Dice la Biblia, a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre. Y si Dios ya nos dio a Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Y si me contestará esta oración, si ya te dio a Jesucristo. Y si me ayudará en este problema. Y si me sanará esta enfermedad. Y si me ayudará con esta carrera. Y si me ayudará con este negocio. Y si me ayudará, pues ya te dio a Jesucristo, que no nos dé todo lo demás. Amén. Entonces, que este año, hermanos, que este año podamos ver la bendición de Dios más grande en nuestras vidas. Amén. Que veamos la bendición de Dios más grande en nuestras vidas, que podamos obedecer a nuestro Dios y que a través de su obediencia vamos a ver resultados de Dios. Dice la Biblia en el verso 13, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, no es por herencia, ¿verdad? Si tu papá es cristiano, es hijo de Dios, tú también tienes que ser hijo de Dios, porque no es por herencia. Si tu papá es cristiano, tu mamá es cristiana, tu papá es un hijo de Dios, tu mamá es una hija de Dios, tú también tienes que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Tú también tienes que recibir a Jesucristo. Estaba escuchando el testimonio de una persona que decía, la verdad, dice, yo no voy a la iglesia, era un taxista. Dice, yo no voy a la iglesia, dice, yo no leo la Biblia, dice, yo no me porto bien, dice el taxista. Pero sí escuché, dijo el taxista, sí he escuchado que la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y yo le digo a mi mamá, ¿verdad? Mamá, cree en Jesucristo. Cree en Jesucristo. Dice, agárrate bien, porque si tú te salvas, dice este taxista, yo también me voy a salvar. Se agarraba de ese pasaje de la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa es una promesa de Dios, ¿verdad? Y si tú crees en Él, va a venir salvación a tu familia. Pero el hecho de que tu papá sí crea, tu mamá sí crea,
y tú no crees, no te da derecho a ser un hijo de Dios. No es por herencia. Cada quien tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo. Cada quien tenemos que tener nuestra fe en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne. No es por tu esfuerzo, no es por voluntad de carne, no es por tu esfuerzo, es por la fe. No es por tu esfuerzo que hagas, es por la fe en Jesucristo. No son, dice, ni de voluntad de varón, no es porque un hombre lo decida. O sea, gracias a Dios que si hay personas que si por ellas fueran nos mandaban al infierno, pero lo bueno que no es por las personas. El que vayamos al cielo no es decisión de las personas, es decisión de Dios. Es decisión de Dios. No es de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino es voluntad de Dios. Amén. Habrá mucha gente que a lo mejor está en contra tuya, se te opone, habla mal de ti, y tú nunca te vas a salvar, ¿no? Tú no tienes perdón. Pero si fuera por la gente, lo mandaban al infierno. Pero como es voluntad de Dios, gloria a Dios. ¿Ya? Mucha gente dice, lo bueno que tú